Es un verdadero placer para mí estar en la Facultad de Ciencias. Yo estudié matemáticas aquí. Aquí está Héctor Méndez, uno de mis maestros. Es muy emocionante para mí dar una plática con uno de mis maestros aquí, que además hace cosas de divulgación en el boletín de matemáticas, del departamento de matemáticas. Y bueno, ya les voy a contar un poco de qué se hace hoy en día en la comunicación de la ciencia. Yo llevo 10 años en el tema, llegué un poco por casualidad, diría yo. Primero estudié matemáticas, hice un posgrado en el extranjero, luego dije, es que a mí me hace falta algo, quiero poder contar lo que hago, y cuando uno se especializa mucho en matemáticas, pues hay poca gente que te entiende ya, ¿no? Entonces son 2 o 3 gentes en los congresos aquí y allá, y a mí me gustaba la idea de contarlo. También yo tenía otro gusanito, las letras inglesas. Siempre me encantó la literatura inglesa, y desde que estaba en la prepa decidí que iba a estudiar las dos cosas. Entonces, después del posgrado, hice una segunda carrera en lengua y literatura inglesas modernas. Ya tenía escandalizado a todo el mundo para ese momento. No vas a poder trabajar de nada, qué barbaridad, tu vida está terminada. Y luego resultó que hice el diplomado en divulgación de la ciencia en Universum. Hay un diplomado que dura un año, a donde uno le dan las bases de la divulgación de la ciencia, como ellos le llaman. Ojo, yo voy a hacer la diferencia entre divulgación y comunicación. Y dije, ay, esto es mi onda, o sea, puedo escribir sobre ciencia, ya, de aquí soy, ¿no? Y de hecho me empezó a ir muy bien, me empezaron a invitar a muchas cosas. En el diplomado publiqué mi primer artículo de divulgación, que era un artículo sobre Nicolás Bourbaki. No sé si hay matemáticos aquí si conocen la historia de Nicolás Bourbaki. ¿Sí? ¿No? Bueno, resulta que había un matemático muy prolífico a mediados del siglo XX. La historia es mucho más emocionante que esto. Pueden buscar, yo creo que mi artículo en internet. Y entonces, pues todo el mundo decía, ay, ¿quién será este gran matemático que viene de un lugar que se llama Moldavia, del que nunca nadie ha oído hablar, por supuesto, pero tampoco averiguaban mucho, no había internet? Y entonces resulta que este gran matemático que publicó una especie de enciclopedia de matemáticas, donde venían desde la teoría que de conjuntos iba construyendo todo el edificio matemático, resultó que era una sociedad secreta de chavos, muy jóvenes, muy fans de las matemáticas, estudiantes de la Escuela Normal Superior de París. Y entonces ellos crearon un seudónimo colectivo, publicaron un montón y llevaron la broma hasta las últimas consecuencias. Cuando alguien les decía de frente, ay, pero Nicolás no existe, corrían el rumor de que un matemático, o sea, algún matemático famoso, ¿no? Corrían el rumor de que ese matemático no existía. Bueno, escribí la historia de Nicolás Bourbaki porque alguna vez uno de mis maestros me la contó, y ese fue mi primer artículo. De ahí me seguí, y luego me contrató el Instituto de Ciencias Nucleares. ¿Para hacer qué? Para escribir sobre ciencia. Y eso era algo que cuando yo era estudiante, pues como que no se acostumbraba en los institutos, o yo no sabía que se hacía, ¿no? Después estudié el posgrado en Filosofía de la Ciencia, donde hay una rama terminal de comunicación de la ciencia. Y después hice una cosa que pocas gentes han hecho todavía en México, que fue el doctorado en comunicación de la ciencia, dentro del mismo posgrado. Entonces, ahorita les voy a contar al principio un poco, medio en broma, medio en serio, qué ha pasado con la ciencia estos años. Pero lo que sí les quiero dejar claro es que, sobre todo a los chavos que están en la Facultad de Ciencias, que esto ya es un área profesional, que es un espacio viable para el trabajo. O sea, realmente pueden profesionalizarse en álgebra o pueden profesionalizarse en comunicación de la ciencia. Y hay posgrados, hay congresos internacionales, hay todo. Y además ahorita está muy de moda. Un amigo que vino, que ni siquiera pude venir a ver por andar tan ocupada, José Edelstein, que vino hace unos días a la Facultad de Ciencias a dar una plática, acaba de salir una entrevista porque va a volver a venir la semana que entra, y él dice, esta es la época dorada de la divulgación de la ciencia. Bueno, un poco sí, hay un boom. Ahora sí empecemos. Bueno, antes estábamos acostumbrados, o al menos cuando yo era estudiante, a pensar en la ciencia como algo más serio, ¿no? Los grandes matemáticos, los grandes físicos como Stephen Hawking o como Albert Einstein, ¿no? Pero ahora, cada vez más, la ciencia es parte de la cultura pop.
ya está en todos lados, ¿no? Y además somos un poco más irreverentes al respecto de esto. Ya hay programas de televisión donde se burlan un poco de los grupos científicos, de la ciencia, nos podemos reír. Hay gente que dice que no tiene nada que ver con la realidad, yo creo que muchos de ellos son idénticos a la gente que trabaja en el instituto. Pero más allá de eso, se está saliendo la ciencia del espacio cerrado de los institutos, de las facultades, sobre todo ahora con ayuda de internet y otras cosas, y se está volviendo una parte más importante del imaginario popular. Bueno. Traducir o recrear la ciencia es una labor profesional. Cuando yo era estudiante todavía se pensaba, y de hecho esa era la manera en que estaban armando la teoría, que era un quehacer artesanal. Se pensaba que aquellos que no eran muy buenos para hacer ciencia, pues igual le podrían hacer divulgación, ¿no? O dar clases, pero pues es que igual no eran tan buenos como para ser investigadores. Bueno, ahora muchos de nosotros nos hemos tenido que preparar muchísimo para poder comunicar la ciencia. Hay veces que a uno le llega, no sé, me dicen a mí, oye, me encantaría que escribieras un artículo de comunicación de la ciencia sobre un tema súper abstracto. No sé, mecánica cuántica, el caos. El último artículo que escribí que era un poco técnico, porque el tema es muy técnico, se llama la falsedad de la predictibilidad y la belleza del caos, que es sobre mecánica cuántica y sobre varias cosas que tienen que ver con nuevas maneras de investigar sistemas caóticos. Entonces a veces a uno le cae algo así. Bueno, si uno es matemático, físico, dice, pues sí lo puedo leer, ¿no? Ahora, ¿cómo se lo voy a explicar a la gente que no tiene nada que ver con la ciencia? Es decir, aquellos que no han pasado por la Facultad de Ciencias ni por posgrados científicos. Al principio parece una tarea trivial. Pues qué fácil, ¿no? Nada más lo cuentas así facilito y lees las ecuaciones. No, la cosa no es así. Lo que se tiene que hacer es lo que se llama recrear la ciencia, que quiere decir que es usar un montón de herramientas, sobre todo de la literatura, así como las que usan los escritores, para comunicar la ciencia. Y para hacer eso hay que prepararse muchísimo. ¿Quiénes son los comunicadores de la ciencia? Bueno, les digo que es un poco en broma, un poco en serio. Son como los X-Men, hay de todos tipos. Y tienen muchos superpoderes. ¿Qué formación creen que deba tener un comunicador de la ciencia hoy en día, de primera carrera? Esa es una. Hay muchos comunicadores de la ciencia cuya primera carrera es Ciencias de la Comunicación o Periodismo. ¿Qué más? Carreras científicas, desde luego, que esa es mi formación. Hay muchos comunicadores de la ciencia a nivel mundial que son físicos, matemáticos, biólogos, etcétera. ¿Cómo? Gestión intercultural, que ahora es un área que se abrió, que también está, pues hay sobre todo gente que está haciendo como investigación en ciertos temas de comunicación de la ciencia. Comunicadores visuales de la ciencia, ilustradores, gente que hace video, ¿qué más? Músicos, gente de museos, artistas. O sea, hay una cantidad de formaciones brutales para los comunicadores de la ciencia. Y cuando uno hace proyectos grandes, tiene que trabajar con gente con muchas formaciones. Entonces, no es como que, digamos, si vamos a hacer un proyecto de matemáticas, yo soy matemática, y le puedo decir a Dani, ¿no? Dani, vamos a trabajar sobre teoría de representaciones de álgebras finitamente generadas, y entonces necesito que hagas un dibujo sobre eso, ¿no? Dani me va a decir, pues qué chido, pero yo no sé qué es eso. Porque Dani tiene formación de diseño, tu carrera es artes visuales. Artes visuales, sí. Entonces uno desde ahí tiene que empezar a comunicar la ciencia. Pero entonces Dani tiene que, una vez que yo le cuente lo que es un cierto concepto, tiene que poder representarlo
a través de las imágenes, es decir, con un texto visual. Y eso tampoco es trivial. Porque a lo mejor van a hablar de partículas elementales, ¿no? A ver, Dani, dibuja un quark. ¿Cómo son los quarks? No tienen olor, sabor, no tienen color, no tienen forma. Entonces, todas esas cosas son retos fuertes. Y además hay un reto peor. Supongamos que Dani decide que lo que va a hacer es que el quark va a ser como un M&M amarillo, con ojitos y patitas, y va a ser así, ¿no? Entonces la gente de allá afuera, que no ha pasado por la Facultad de Ciencias y que nunca ha oído hablar de un quark, dice, esto es un quark. Y entonces en el imaginario popular el quark es un M&M. Y después no hay modo, es muy difícil, tratar de que la gente cambie sus conceptos, cuando los conceptos que se apropió no tienen que ver nada con la realidad. Hay gente como estas dos personas que son grandes comunicadores de la ciencia. Seguramente muchos de ustedes los conocen. ¿Quiénes son? Ajá. Miguel Alcubierre trabaja en el Instituto de Ciencias Nucleares, es un físico muy importante y sobre todo se ha hecho famoso como comunicador de la ciencia, dando pláticas por muchos lados. Gerardo Herrera es el líder de la colaboración mexicana en el CERN y ahora se ha hecho muy famoso dando pláticas y escribiendo libros sobre su trabajo. Por acá no se entiende muy bien, pero es su último libro. La foto está medio mala. Entonces, este es un tema para los físicos, agujeros negros y ondas gravitacionales, y la foto del agujero negro que todos vimos en el periódico, que es un tema así súper hot, ¿no? Ahorita es lo que están haciendo los físicos. La mayoría de esto jamás llega a la escuela, o bueno, lleva muchísimos años después. Y hay una cosa muy interesante. A mí Gerardo me pidió que le echarle la mano para ver si podíamos colocar su libro. Y Gerardo es mi amigo desde hace mucho tiempo. Y entonces finalmente encontramos una editorial, yo le eché la mano. Y después de como año y medio o algo así de estar viendo dónde podía colocarse el libro, lo publicó Sexto Piso, que es una editorial que publica literatura. Es el segundo libro de ciencia que publica Sexto Piso. El primero era un libro de Pepe Gordon, que ustedes conocen por La Oveja Eléctrica. Bueno, les cuento esta historia porque este es un momento muy importante para la ciencia. Gerardo fue a presentar este libro al High Festival en Querétaro, que es un festival como medio pop de literatura, pero también hay celebridades musicales y también hay como estrellas de la tele o cosas así. Y entre todos los libros que llevaron de muchos tipos, estaba creo que el baterista de The Cure llevando un libro, cosas así. El libro más vendido de todo el festival fue este. Y nadie daba crédito al asunto, desde luego, ni el mismo Gerardo. O sea, cuando yo lo encontré en la nota, una nota del periódico que decía el libro más vendido del festival, ¿qué? ¿No? Y la editorial así, ¿qué? En fin, ¿no? Entonces, ahí también hay un prejuicio, vamos a hablar de eso, de prejuicios y representaciones, grande hacia la ciencia. Bueno, aquí está mi amigo Pepe Gordon, que escribió este libro hermoso que se llama El Inconcebible Universo. Pepe es un maestro del uso de las metáforas para comunicar la ciencia, o sea, de herramientas literarias, como las que usaría Cortázar o como las que usaría Borges o cualquier escritor que les guste. Él mezcla, teje literatura y ciencia para crear unos mundos fabulosos y yo creo que sus textos son muy claros para comunicar ciencia y muchas veces mucho más claros que los de los científicos. Pepe Gordon no estudió ciencia, Pepe es periodista, comunicólogo de formación, pero es un ávido lector de ciencia y bueno, ha conocido a todos los científicos importantes de esta época. Este es José Edelstein, que les digo que vino hace poquito. Él escribió un libro Einstein para perplejos. Él también usa herramientas literarias para comunicar la ciencia. Y aquí está con su buen amigo Stephen Hawking, así casual, ¿no? A él le emociona mucho esa foto porque invitaron a Stephen Hawking. José trabaja en la Universidad de Santiago de Compostela en España y Stephen Hawking fue invitado, bueno, ellos decidieron que se le tenía que dar un premio de divulgación de la ciencia a alguien que fuera espectacular. Decidieron dárselo a Stephen Hawking y Stephen Hawking viajó para allá, entonces fue como un momento muy importante.
muy difícil para el viajar. Y bueno, después José ha escrito muchísimos artículos y libros y este es el último que se va a presentar, de hecho, como les digo, en unos días. La semana que entra lo van a presentar en la Feria del Libro Judío, me parece que el martes en la tarde. Comunicadores profesionales. Este es Sergio de Regules, que trabaja en Universum. Sergio estudió física y después se dedicó, él es de los que empezaron con la labor artesanal de comunicar la ciencia. Él se dedicó a comunicar ciencia, a leer, a buscar cosas, referencias, cómo explico esto de un mejor modo, cómo lo hago. Y él es uno de los mejores divulgadores de la ciencia de México. Y muchos más, como les digo, expertos en video, diseñadores e ilustradores, museólogos y museógrafos, talleristas, comunicólogos y periodistas, y muchos más que van surgiendo. Una de las cosas más padres de hacer comunicación de la ciencia es que es un campo en el que uno nunca se acaba los medios ni los temas. ¿Por qué? Porque siempre puede surgir un nuevo medio o se le puede ocurrir a uno un nuevo medio que usar para comunicar la ciencia. Y en ese momento pasan cosas maravillosas. Bueno, esto ya les había dicho, antes se veía la comunicación de la ciencia como una labor de segunda, hoy se ve como una labor profesional. La divulgación de la ciencia vive en una edad de oro, como dice José de Vélez. Bueno, ¿qué hace un comunicador de la ciencia a todo esto? ¿Cómo se imaginan la vida de un comunicador de la ciencia? Bueno, de hecho hay muchos tipos de comunicadores de la ciencia, ¿no? A ver, te contrato como comunicador de la ciencia. ¿Qué vas a hacer? Comunicar la ciencia. ¿Cómo? Tienes que leer mucho, sí, ese es un modo. Tienes que aprender sobre el tema que vas a comunicar, lo que sea, no importa. Puede ser tu tema, o sea, puede ser, yo qué sé, geometría algebraica, o puede ser mecánica cuántica, o puede ser evolución, o lo que quieras, ¿no? ¿Cómo aprenden sobre el tema? Bueno, hay muchas maneras y ahí es donde empieza la relación de muchos tipos de comunicadores de la ciencia. Sí, puedes leer artículos de divulgación que se hayan escrito sobre el tema, pero hay veces que llegas a un tema que no tiene artículos de divulgación, o sea, a nadie se le ha ocurrido escribir sobre eso, más que artículos técnicos. Puedes leer los artículos técnicos, de hecho esa es una de las maneras más comunes de hacerlo, y eso es muy lindo, excepto que a veces, si tu formación no es del área que estás trabajando, puede ser bastante complicado. Aleida Rueda, que es la jefa de comunicación del Instituto de Física, desarrolló un método que se llama el método Aleida para agarrar un paper académico, un artículo arbitrado especializado, y extraerle la información importante para escribir un artículo de divulgación. Yo uso el método de Aleida a veces, pero tengo que confesar que me cuesta mucho trabajo escribir artículos de química. O sea, con los de física y los de matemáticas me defiendo. Todavía con los de biología, más o menos. Pero los de química sí me vuelven loca con el método Aleida. O sea, así ya, bueno. Otra manera de aprender sobre el tema es entrevistando al investigador. Generalmente, si yo puedo, hago las dos cosas. Leo el artículo y voy con el investigador. Y eso está padre porque uno se encuentra con unas historias increíbles cuando va a trabajar con un investigador, a entrevistarlo. La parte que a mí más me gusta, cuando se puede, dependiendo del tipo de ciencia que estás haciendo, es ir a ver los experimentos. O sea, claro que en matemáticas está difícil, pero justo ayer estaba yo hablando con mi mamá, y digo, ay, es que tengo ganas de ir a visitar otro proyecto tecnocientífico. Se me queda viendo, mi mamá es historiadora. Dice, pero los proyectos no se visitan, o sea, los proyectos son como papel escrito con metodología, introducción, todo eso, ¿no? Pero los comunicadores de la ciencia, que hacemos cosas, por ejemplo, de física, pues sí vamos y visitamos los proyectos. Eso es algo que yo empecé a hacer en 2011, más o menos, o 2010, por ahí, cuando inició el proyecto del colisionador de hadrones. Yo estaba muy verde en comunicación de la ciencia, había tomado el diplomado, etcétera, etcétera. Y llego al Instituto de Ciencias Nucleares y me dicen, tienes que comunicar pues todo lo que está pasando con el colisionador de hadrones,
porque aquí hay gente que está trabajando en el proyecto. Y así, ¿qué es el colisionador de hadrones? O sea, no tenía idea. Y ya que empecé a hablar con la gente, decía, o sea, sí suena padre, pero pues como que, ¿qué? ¿No? O sea, yo necesito ver eso, porque si no lo he visto, ¿cómo voy a poder comunicarlo? O sea, no termino de entender el gusto ni toda la profundidad del proyecto. Llevaba algunos meses en ciencias nucleares cuando me puse de lo más necia y dije, quiero ir a ver el colisionador de hadrones a Ginebra. Y lo logré con una beca de CERN, del Centro Europeo para Investigación Nuclear, donde está el colisionador de hadrones, y fui a visitar el proyecto y entonces sí dije, wow, no, sí, esto es lo máximo. Entonces, desde ese momento, hasta que tuve a mi hija, he tratado de ver todos los proyectos tecnocientíficos. Con mi bebé dije, ay, no la puedo dejar solita, está tan chiquita. Pero bueno, espero empezar a viajar de nuevo a ver otros proyectos. Y en el momento en que lo hice, para mi tesis de doctorado, escogí 10, 11 proyectos tecnocientíficos alrededor del mundo y los fui a ver todos para ver cómo funcionaban. Todos estaban ligados con ciencias nucleares. Bueno, este no es un proyecto del extranjero, es un proyecto que a mí me gusta mucho de aquí de México. Este es el primer tema de ciencia del que aprendí en ciencias nucleares. Como les digo, yo lo que hacía era matemáticas, álgebra. Y entonces me topo con este aparato que es un irradiador gamma beam que sirve para sanitizar distintos tipos de objetos con material radiactivo, con cobalto 60 radioactivo. El edificio donde está, bueno, este es el aparato completo, es el búnker que le llaman, tiene paredes como de 1 metro de ancho, especiales para que no se salga la radiación, y ahí se meten diferentes tipos de cosas en una cámara. ¿Cómo qué tipos de cosas? Bueno, se usa para hacer experimentos, entonces se meten diferentes materiales, pero también se usa para, por ejemplo, ver qué pasa con un veneno de alacrán, a ver si irradiándolo puede conseguirse un antídoto. O se mete material quirúrgico para esterilizarlo perfectamente. El material quirúrgico se mete en una caja, la caja se mete en esta cámara, el material radiactivo, que es esto, son unas barritas de cobalto 60 que se ven así, está dentro de una alberca a 100 metros de a 7 metros de profundidad. Y entonces, cuando la cámara está cerrada, sale este material y entonces emite rayos gamma. Todo el tiempo está emitiendo rayos gamma, no más cuando se sale. Y esos rayos gamma le pegan a cualquier cosa viva que haya ahí, ¿no? Le pegan al ADN de cualquier cosa viva que haya y lo matan. Entonces sirven para sanitizar cualquier cantidad de cosas. Ok, ¿qué hace uno con esto para convertirlo en un artículo de divulgación? De hecho, no les estoy diciendo todas las partes técnicas. Gamma B 300, no sé qué, es un tipo de irradiador que hace tales y cuales cosas. Bueno, para empezar, fui a entrevistar al que entonces era el jefe de la unidad de irradiación del Instituto de Ciencias Nucleares, Epifanio Cruz, un cuate muy interesante que ha trabajado con material radiactivo durante mucho tiempo. Leí sus artículos, les digo que la parte de química, geometría química de radiadores gamma, bueno, ahorita ya entiendo qué es, ¿no? En ese momento era así, ¿what? Y luego, lo que hice fue tratar de contar una historia. Cuando hice mi primer artículo sobre el irradiador, que de hecho se publicó en la revista Como Ves, y lo que hice fue agarrar herramientas de la literatura para hablar de la ciencia, un montón de metáforas, y la idea era contar una historia. Esta mujer de aquí es Ana María Sánchez Mora, es como la gurú de la teoría de la comunicación de la ciencia en México, mi tutora de doctorado, y ella dice que las herramientas para comunicar la ciencia son más de la literatura que de la ciencia. ¿Por qué? Porque aunque uno vaya a hacer un video, o sea, si va a hacer un video de divulgación, tiene que tener un guión, entonces tiene que poder explicar las cosas en radio, en tele, en cualquier tipo de medio. Entonces, las herramientas literarias vienen muy bien para hacer un artículo de este tipo. Y la herramienta literaria por excelencia que usan los divulgadores de la ciencia es la metáfora. ¿Alguien sabe qué es una metáfora? Bueno, es poner una palabra por otra para describir
algún objeto. Tu cabello de oro. O sea, su cabello no es de oro, es rubio, pero eso le da a uno una idea de una imagen cada vez más fuerte. Tus labios de carmín. Bueno, tampoco son labios de carmín. Ustedes dicen, ay, pero qué cosa tan, ¿no? Bueno. Piensen, por ejemplo, en metáforas como las que usa Pepe Gordon en su libro. ¿Cómo describirían un líquido perfecto en física? Un líquido perfecto es un líquido que nada puede contener. Si ustedes lo pusieran en un vaso, el líquido se sale por las paredes, camina por el piso, va por arriba, en fin. Entonces, Pepe Gordon, por ejemplo, lo describe como un cardumen de peces. Y entonces uno le da la idea del movimiento y en fin. La idea de contar una buena historia es crucial para la comunicación de la ciencia. Nos encantan las historias, nos encanta el chisme, nos encanta que nos cuenten cosas interesantes. Ahora les voy a contar varios chismes. Porque esa es la parte que a uno le engancha. Y entonces, dentro de eso, van las metáforas para contar ciencia. Para contar la historia del irradiador, que les digo que sirve para sanitizar diferentes tipos de cosas, pues lo que hice fue hablar mucho tiempo con Epifanio para encontrar un buen chisme o una buena historia. Y me la dio, desde luego, siempre hay una buena historia. Y entonces esta historia consistía en que un día llegó un violinista ruso al irradiador con un violín de estos tipos Stradivarius carísimo, lleno de termitas. Y entonces el violinista lloraba porque pues no es como que uno le pueda poner algún tipo de spray o algo así, no insecticida, porque se arruina la madera, se arruina el barniz, etcétera, etcétera. Entonces dijo, no sé qué hacer y voy a perder algo que vale igual que mi casa. Epifanio dijo, no te preocupes. Entonces agarró el violín, lo metió en una caja, calculó la dosis de irradiación, lo metió a la cámara, salió el cobalto 60, lo bombardeó con rayos gamma y el violín salió libre de termitas. Digan que no es una buena historia. Después llegó el violinista y le regaló unos boletos para ir a la sala Nesa a oírlo con el violín irradiado. Igual que eso se pueden irradiar momias para preservarlas, se pueden irradiar libros antiguos, se puede irradiar basura, o sea, cantidad de cosas impresionantes. Otra cosa que es importante a la hora de contar una buena historia, sobre todo si uno trabaja en el Instituto de Ciencias Nucleares, es de nuevo darse cuenta que hay un montón de representaciones de la ciencia en el imaginario popular. ¿Y cuál es el problema con una historia donde hay material radioactivo? El material, o sea, ¿no? Las bombas nucleares, el accidente de Chernobyl, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando uno platica sobre un tema así, pues la gente inmediatamente se remite a lo que ha oído, con lo que le han bombardeado, las bombas de Hiroshima y Nagasaki, Bueno, de hecho, un tema de investigación que me parece interesante que he tenido ganas de ver es el modo a lo largo de los años de cómo se ha comunicado el tema del accidente de Chernobyl hasta ahora. Porque como ustedes ya saben, bueno, fue terrible, pero ahora abrieron el espacio como una especie de parque turístico, parque de, pues no sé, de paseo, ¿no? Entonces, en los medios, además salió una serie hace poco, en los medios, pues hay todo tipo cuando uno lee alguna nota sobre eso, qué barbaridad estos chavos influencers que se toman fotos para Instagram en Chernobyl, se van a morir. No, porque en la parte donde estaban no había radiación, ¿no? Entonces tenemos un montón de equívocos que tienen que ver con estas maneras en que se ha comunicado la ciencia, pues de una manera bastante light, durante mucho tiempo. Aquí está este artículo publicado con el famoso violín. Este artículo fue mi primer artículo del Instituto de Ciencias Nucleares y ganó el primer lugar del primer premio de comunicación de la ciencia de CONACYT. ¿Y por qué? Porque es una historia literaria. Ustedes dirían, ¿qué? Pues sí, la literatura es lo que necesita uno para contar la ciencia. Bueno, ahora han surgido muchos nuevos medios desde que yo empecé a hacer divulgación. O sea, lo clásico era, vamos a hacer un artículo de divulgación. Yo lo sigo haciendo, me encanta escribirlos, he escrito un montón. Pero hay que buscar cosas más interesantes.
Este lugar es el Instituto de Astrofísica de Canarias. Este observatorio se llama el Gran Telescopio de Canarias, el Gran Tecán. Está en una montaña. Aquí abajo lo que se ve no es el mar, sino son las nubes. Se ve una especie de mar de nube. Y ese lugar fue uno de los que yo visité cuando estaba haciendo mi tesis de doctorado, porque tenían uno de los proyectos de comunicación de la ciencia más importantes, más interesantes del mundo en ese momento, junto con el CERN. Tenían contratados para hacer comunicación de la ciencia a un experto en video que hace time-lapse, a unos artistas conceptuales, a un diseñador de modas, la verdad, esa no la vieron venir, entre mucha gente. Entonces yo me pasé unos días con ellos, además fueron encantadores, viendo cómo hacían filmaciones con time-lapse para hacer eso de nuevas maneras, pero también para ver qué onda con su proyecto. Y el jefe de este proyecto, Luis, un señor con unos 60 años, decía, es que lo que hay que hacer es innovar en los medios todo el tiempo, ¿no? Su equipo era como de 11 personas. Los equipos de las oficinas de comunicación de la ciencia de los institutos de la UNAM contratados no suelen ser más de 3 personas. Bueno, hay servicios sociales, a lo mejor hay alguien de honorarios, a lo mejor le pagan por fuera un fotógrafo, ¿no? Pero los proyectos realmente ambiciosos de comunicación de la ciencia como el del CERN o como el de la NASA tienen personas trabajando ahí. O sea, equipos de... Cuando fui a la NASA, el equipo del centro de Ames de la NASA tiene 20 personas trabajando en la oficina de comunicación de la ciencia. Y eso no es de toda la NASA, porque cada centro de la NASA, el JPL, cada uno de los centros y el de Washington, que es el central, tienen un equipo similar de comunicación de la ciencia. Entonces, es toda una cosa muy grande. Ahora sí podemos poner el video. Entonces, a ver si logro ponerlo. Porque como soy chica Mac, me estoy haciendo unas bolas tremendas. Aquí está. Cuando fui al CERN, me impresionó mucho porque en el CERN tienen uno de estos equipos, justo acababan de inaugurar el gran colisionador de hadrones, y estaban experimentando con exhibiciones, con un montón de nuevos medios, con esculturas, con artistas. O sea, tienen un programa que se llama Arts Collide o algo así, donde becan a un artista conceptual, así artista contemporáneo, para que haga alguna obra que tenga que ver con el CERN. Están haciendo de todo, videos, películas, lo que fuera. Pero de todas esas cosas, esta fue la que pegó más. A ver si se oye. जो घनिष्ठ संबंध है ये इन सब चीज़ों से स्पष्ट होता है। ऑल दिस रिलेशन, अब कोई सेंटेंस है तो क्या सारी चीज़ें सुझाव देती है वो हम छोड़ दिया है। ये सारी चीज़ें सुझाव देती है कि the dash thing आपका नाम is अब ये हेल्पिंग वर्ब आ गई, मतलब कहने का यहाँ पर कुछ ना कुछ एडजेक्टिव आर्टिकल भरा है, ये एडजेक्टिव वगैरह आएगा। नाउन पहले एडजेक्टिव आता है, इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव, इंपॉर्टेंटली एडवर्ब, इम्पोर्टेंसेस ये भी आपका नाम। तो इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव, ठीक है। तो क्या
Bueno, el video cuenta toda la historia del Este video no lo hizo la Oficina de Comunicación del CERN. Lo hicieron unos estudiantes de postdoctorado que se metieron a los túneles en las noches oscuras. Ahora, en el momento, cuando yo fui a unas celebridades, frente a la niña, era imposible. Todo el mundo quería saber quiénes eran, todo el mundo quería trabajar con ellos. Esto es un nuevo medio. Cuando yo empecé a hacer comunicación de la ciencia, todavía no se usaba esto como uno de los medios. Ay, no, ya perdí la presentación. ¿Cuál es? Sí, ok. Bueno, entonces fíjense cómo a alguien se le puede ocurrir un medio nuevo y puede ser lo que ustedes quieran. La ciencia ficción. Yo por varios años hice un festival que se llamaba Ciencia Ficción Ciencia, que después dejé de hacer porque ya las buenas conciencias decidieron que era demasiada ciencia ficción para la ciencia. Y ya hubo un poco de qué barbaridad. Pero lo que yo hacía en ese festival, y lo voy a recrear de otros modos después, era decir, bueno, la ciencia ficción se acerca a este tema de este modo, ¿no? Por ejemplo, la búsqueda de vida en otros planetas. ¿Qué es lo que dice la ciencia al respecto? Entonces lo que hacía era invitar a algún escritor, artista, alguien de otra área, filósofo, para hablar del tema y discutir con un científico. Y la verdad es que se dieron unas dinámicas padrísimas y de ahí salieron varios proyectos. Los festivales, bueno, eso no es tan nuevo, pero ahora son muy grandes. La Noche de las Estrellas, por ejemplo. El Festival de la LEF Arte y Ciencia, a mí me tocó curar la primera edición junto con Pepe Gordon, que era Las Fronteras de la Física, y teníamos cosas de literatura, de arte, de danza, por ejemplo, danza y sistemas dinámicos, cosas así, ¿no? Entonces uno puede ser tan inventivo como quiera. Esta es una que a mí me encanta, Speed Dating de la Ciencia. Esto lo hace una amiga mía, no sé, últimamente no he visto que saque nuevos, del Centro Cultural de España en México. Ella es la jefa de comunicación del Centro Cultural de España en México. Y entonces se le ocurrió usar el esquema de speed dating para comunicarle a la gente, a las chicas muy jóvenes, la ciencia. Entonces lo que hace es invitar un montón de chicas jóvenes, como de 15 a 18 años, que quieren estudiar ciencia, y entonces las pone a hablar 15 minutos con una científica que les pueda contar lo que hace. Y entonces las niñas salen felices y las científicas todavía más felices porque las niñas están muy prendidas, pero está 1 o 2 horas, cuando está como científica ahí, 2 horas, y viene una niña y viene otra niña, ¿y por qué estudiaste esto y lo otro? A mí me impresiona mucho porque llegan y me preguntan cosas como, pero tú estudiaste matemáticas y luego literatura, ¿cómo usas eso para tu trabajo? O sea, hasta leen todos los currículos y todo de la gente. Y hacen unas preguntas muy interesantes. Esto se llama Quiero ser científica. Bueno, desde luego las redes sociales, que ya todos conocemos. Esto es un caso que a mí me gusta porque desde hace años, Curiosity, que es el robot que está en Marte buscando materia orgánica, tiene su red social, pero siempre escribe en primera persona y se canta feliz cumpleaños y cosas así cuando es su cumpleaños, entonces sale con su gorrito de cumpleaños y todo. Entonces es un modo muy hábil de usar una red social y tienen cualquier cantidad de seguidores. Teatro. El teatro tampoco, el teatro científico no es nuevo. Esta manera de hacer teatro científico es muy bonito. Hubo una obra hace poco del diario de Marie Curie, con esta chava que se llama Claudia Lobo. Era una puesta en escena minimalista con una sola actriz, que era Marie Curie, y esto de atrás estaba hecho de un modo muy bonito. Había una pantalla, había un proyector de acetatos, y sobre el proyector de acetatos había arena, y todos lo dibujaban con la mano y con arena, y estaba hermoso. Hay otra obra por ahí de Ada Byron que yo no pude ver, que debe estar igual de buena. El Aleph, que ya les comenté que fue una de las experiencias más intensas de mi vida, porque hicimos un programa con, no sé,
100 actividades durante una semana y fue una locura. Trajimos a este señor, que no sé si fue la mejor idea, Juan Maldacena, que es básicamente para los físicos el Albert Einstein de esta época, que propuso una especie de diccionario entre dos teorías físicas, muy importante. Y bueno, lo trajimos, fue toda una cosa gigantesca, se llenó el lugar y todo. El problema que sucede con muchos científicos. Juan Maldacena hablaba muy poquito, entonces Pepe Gordon le decía, bueno, mi querido Juan, pero cuéntanos de tu teoría. Sí. Y entonces Pepe, bueno, pero tú dijiste, por ejemplo, en tal revista que ir en un agujero de gusano tienes un artículo que se llama Romeo y Julieta en un agujero de gusano, ¿no? Que Romeo y Julieta irían cada uno por su lado, parecía que se iban a suicidar, van por lados opuestos del agujero de gusano, se encuentran en medio y se mueren, ¿no? Sí, ¿no? Y entonces todos así de, ¿qué vamos a hacer con este hombre? Ese es un problema muy común. Ojo, hoy estuve en una reunión para ver si se hace un programa nuevo de radio, todavía no puedo decir qué es, de radio de comunicación de la ciencia, y alguien propuso que hubiera entrevistas y las personas de radio dijeron, pero que no sean académicos, por favor. Y ojo, ese es un problema, porque cuando uno lleva mucho tiempo estudiando un área, se envicia y lo que hace es volverse muy técnico en lo que está hablando. Nos pasa a todos, mis peores artículos son los de matemáticas. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrada a verlo en ecuaciones y entonces me cuesta mucho trabajo comunicarlo. Esta es una cosa nueva, muy nueva yo creo, que es usar arte contemporáneo para comunicar la ciencia. No sé si alguien vio este proyecto hace un par de años, bueno, más, 3, 4 años. ¿No? ¿Sí? ¿Tú sí? ¿No? Bueno, se llama La gravedad de los asuntos. El tema fue que un grupo de 9 artistas contemporáneos conceptuales alternativos llegaron al Instituto de Ciencias Nucleares. El instituto nunca había visto algo así en su vida. Era, ¿qué hacen aquí, no? Y además ya saben todos sus estrafalarios con sombreros raros y todo. Y dijeron que querían hacer un proyecto que ya se ha hecho en otros países, que es hacer arte en gravedad cero. Entonces fueron con el director del Instituto de Ciencias Nucleares, que es experto en gravitación, y le dijeron, queremos que nos ayude a hacer arte en gravedad cero. Y entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, pues no podemos todavía ir de viaje a la Estación Espacial Internacional, aunque ellos se mueren de ganas. Y entonces lo que hicieron fue rentar un avión ruso. Esto es el resumen de los hechos, o sea, se tardaron como 2 años en lograr encontrar el mentado avión, en lograr los permisos. Además tienen que entrenar, entonces iban a Six Flags y luego se metían a hacer unas cosas rarísimas. A mí me invitaron a ir a entrenar, no al vuelo. Yo ni siquiera llegué a entrenar, o sea, yo dije, no, yo a Six Flags no voy, o sea, están pero mal. Sí. Y se tiraban vendados y no sé qué, y bueno. La cosa es que planearon proyectos de arte para hacerlos en el avión y les ayudó, los asesoró el director del Instituto de Ciencias Nucleares. ¿Y por qué necesitaban eso? Por varias razones. Si uno hace, por ejemplo, una de las obras de arte que se llevaron a Rusia, romper una piñata en gravedad cero. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia con romper una piñata en el mundo real? O sea, aquí los niños le hacen así, le pegan y la piñata sale volando para allá, ¿no? Y el niño se queda aquí o el papá que le está ayudando a pegar. Pero en gravedad cero, uno le pega la piñata y sale volando para un lado y la piñata para el otro. Y no rompe nada. Si uno abraza a alguien aquí, llega y lo abraza y así, qué padre, ya lo abracé y si quiero no lo suelto por un rato y el otro día así, ¿no? En gravedad cero, dicen que no sientes que vas a abrazar a alguien, entonces les cuesta mucho trabajo, flotando, en fin. Entonces, una de las piezas también eran unos abrazos en gravedad cero. ¿Cómo impulsarte para llegar al otro y abrazarlo en gravedad cero? Entonces les voy a poner un video de los artistas que hicieron esto, que son mis amigos, Nahum y Ale de la Puente, para que vean de qué se trata.
Ahora, ¿por qué es una cosa interesante de comunicación de la ciencia? Porque esto se presentó en una galería de arte contemporáneo, las piezas que crearon, y también se hizo una exposición en Universum con explicaciones científicas de las piezas que crearon. El proyecto de la gravedad de los asuntos es todo un trabajo que hemos estado haciendo sobre arte y ciencia que sucedió a través de una misión espacial. Lo que hicimos fue un grupo de 9 artistas y un científico mexicano. Realizamos una expedición al centro de entrenamiento Yuri Gagarin, donde fuimos sometidos físicamente, mentalmente a un ambiente de gravedad cero. Los proyectos que se realizaron en gravedad cero fueron planeados con 2 años de anticipación para una reflexión desde dónde y cómo puedo trabajar en gravedad. Aquí se exploraron temas desde qué paradigmas se rompen, qué pasa con nuestras nociones de movimiento donde no existen referencias, cómo se puede convertir algo útil en gravedad cero cuando es inútil en la Tierra, cómo hacer poesía en gravedad cero, qué le sucede al tiempo, cómo darse un abrazo, una forma de cuestionar en un ambiente que desconocíamos. ¿Qué va a pasar en la gravedad de los asuntos? Muchas cosas. La primera es una serie de exposiciones, siendo la primera en el laboratorio de Alameda, del 29 de enero al 22 de marzo. Luego, varias exposiciones internacionales. Habrá varias actividades paralelas, como una serie de talleres participaron en la gravedad de los asuntos. Esto es en el Centro de Cultura Digital. Y posteriormente vamos a publicar un libro con todo el conocimiento y las reflexiones que se generaron en el proyecto, y también un documental. La gravedad es una pregunta silenciosa. La gravedad está para no confundirnos con la nada. Bueno, entonces Proyecto, estuvimos trabajando, y eso fue parte de mi trabajo en el instituto. Estuvimos trabajando con los artistas, comunicarles la ciencia a ellos y para que después hicieran este proyecto. Ok. Bueno, entonces, otro tema interesante que está muy en boga ahorita para hacer comunicación de la ciencia es el de las mujeres en la ciencia, sobre todo porque pues muchas veces no han sido reconocidas. ¿Alguien reconoce a esta mujer? ¿De verdad no saben quién es? ¿Sí? Jocelyn Bell es una astrofísica inglesa que cuando era una chavita de 20 y tantos años estaba trabajando con un asesor que se llamaba Anthony Hughes y construyeron un radiotelescopio y lo direccionaron a una cierta parte del cielo. Y entonces ella era la encargada de la talacha. Todas las noches tenía que ver qué estaba pasando y entonces lo que oía eran las señales. Y de pronto un día empieza a oír una señal así, tip, 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 muy regular. Generalmente los astros no mandan señales regulares. Entonces, ella fue con su asesor y le dijo, creo que tengo una señal de enanitos verdes, de inteligencia extraterrestre. Y el asesor le dijo, no, eso no puede ser cierto. ¿Está mal tu medición? No. Entonces, fue al asesor a ver qué estaba pasando y efectivamente se oía eso. Movieron el radiotelescopio a otra parte del cielo y encontraron otra cosa parecida. Dijeron, no, aquí hay algo. Y lo que se dieron cuenta es que habían descubierto, que Jocelyn Bell había descubierto un nuevo tipo de estrellas que se llaman estrellas de neutrones, que emiten radiación de cierta manera como si fueran faros cósmicos, y entonces la señal que se oye es así, pip, pip, pip. Bueno, para no hacer el cuento muy largo, el descubrimiento mereció el premio Nobel. ¿Y a quién creen que se lo dieron? Anthony Hughes, al asesor.
Hace poco a Jocelyn Bell, que de hecho estuvo en México, era uno de mis grandes ídolos desde hace muchos años. Jocelyn Bell estuvo el año pasado en México y pudimos platicar con ella. Ella ganó el Breakthrough Prize, que es un premio millonario que dan un grupo de empresarios de Estados Unidos, entre ellos Mark Zuckerberg, a los grandes descubrimientos científicos, y era mucho más que el premio Nobel en dinero. Entonces ella lo va a donar todo para las mujeres en la ciencia, pero es una historia fabulosa, léanla por ahí, está por todos lados, y además está el momento muy, muy emotivo en el que le dan el Breakthrough Prize. Es Julianne Moore, una actriz de Hollywood, la que lo presenta, y a mí casi me hace llorar cada vez. Esta mujer es uno de mis grandes ídolos y la conocí hace muy poco por pura casualidad. Estoy escribiendo un libro sobre mujeres en la ciencia que han hecho cosas impactantes, pero además que tienen grandes historias. Por eso les digo que les estoy contando el chisme. Y entonces se lo conté a una amiga que está en la revista de la universidad y me dijo, tienes que entrevistar a mi mamá. ¿Tu mamá? Bueno, órale, ¿no? Y sí, total que arregló el encuentro. Resulta que Viviane Weiss, se llama, iba a ser la primera astronauta mexicana. Y entonces esta historia me encanta porque ella es una oceanógrafa muy importante, ha viajado por todo el mundo en su barco, ha hecho experimentos, está trabajando con ventilas hidrotermales, va en submarinos, es una mujer como de 60 y tantos, casi 70 años, se sube a los submarinos, se va a los barcos. De hecho, su novio es un capitán de barco ahora, ella vive en Puerto Morelos. Y la historia es que un día en el periódico, ella y su esposo vieron el anuncio para gente que quisiera ser astronautas, que tuvieran interés en la ciencia y que quisieran viajar al espacio. Y ellos dijeron, pues nosotros, ¿no? Entonces se metieron al programa para entrenar y para seleccionarlos. Creo que hubo 400 candidatos y quedaron 10. Y entre los 10 solo quedó una mujer. Y esa mujer fue Viviane Weiss. No la seleccionaron, de hecho las pruebas de ella eran las mejores de todo el grupo. Y no la seleccionaron, ¿por qué creen? Porque era mujer. Ella tiene una vida súper emocionante, es una persona increíble, pero tiene toda esta historia detrás de cuando compitió con Neri y con todos los otros que iban a ser astronautas. De hecho, el esposo de ella no llegó a la ronda final, que también era un científico muy importante. Entonces, este tipo de historias son las que estoy recabando para mi libro de Mujeres en la Ciencia. Videojuegos. Ahora hay gente que hace videojuegos de ciencia y además sí comunican ciencia, muchos de ellos, ¿no? Cómics de ciencia. Hay gente que ya está haciendo cómics de ciencia de muchos tipos. Este es uno de Bertrand Russell, pero hay muchos. Gente que hace videos en YouTube. ¿Conocen a este señor? Seguro sí. Yo de verdad soy fan. Primero tenía mis dudas fuertes. De hecho, lo conocí en persona cuando vino hace, no sé, como un año, Universum. Y pero la verdad es que sí me gustan mucho sus videos, muchos de ellos. Hay uno que me encantó, de Contacto, hay otro que me encantó sobre Chernóbil, en fin, son muy buenos y comunica bien la ciencia. Esto es algo que no existía cuando yo empecé a hacer comunicación de la ciencia, o sea, ya sé que vengo del Pleistoceno temprano, pero de veras, o sea, uno lo único que hacía era escribir al principio artículos de divulgación de la ciencia y si acaso hacer algún video con una cámara, pues digo, ya no eran tan grandes ni nada, pero este tema de hacer un video, subirlo a internet y después interactuar en redes sociales con todos los seguidores, todo, eso es muy padre. Talleres de ciencia, bueno, que eso también ya es bastante normal. Estos son los quarks, los super quarks de Zacatecas, que son un grupo muy grande de talleristas de ciencia, y hay talleres de muchos tipos. Y esto es un punto al que quería llegar, que generalmente no se menciona porque en México básicamente no existe, y es la investigación en comunicación de la ciencia. Y es lo que hice en mi tesis de doctorado. Pues, ¿qué es lo que se hace? Investigar sobre todas las maneras de hacer comunicación de la ciencia y, bueno, discutir sobre ellas, como uno haría con un tema de investigación, o sea, como el universo o lo que fuera, ¿no? Ya hay en otros países investigadores en comunicación de la ciencia. Mi deseo obscuro es convertirme en una de las primeras investigadoras en comunicación de la ciencia en México. No, es un poco secreto, pero puede ser que sí lo logre.
Me parece que es momento en que ¿por qué necesitamos investigadores en comunicación de la ciencia? Porque también hay que reflexionar sobre lo que se hace y esto es un área en pleno crecimiento, en plena consolidación y necesitamos también una parte fuerte del lado de la academia, ¿no? Entonces, yo ya para ahorita he hecho un montón de cosas, he hecho casi todos los medios que vieron, casi, incluso hicimos un videojuego en algún momento. Me gustaría hacer varias cosas. Una, encontrar nuevos medios para innovar en la comunicación de la ciencia. ¿Cuáles? No sé, yo he dado cursos donde estoy con un grupo así y les digo a ver qué medios se les ocurre, ¿no? Juegos de rol, juegos de mesa, deportes, hacer comunicación de la ciencia en un concierto de rock, no sé, 1000 cosas, ¿no? 2, a mí, aunque me burle un poco, me sigue encantando escribir sobre ciencia, o sea, escribo mucho comunicación de la ciencia, y uno de los retos fuertes que han venido a mi vida últimamente es, que he estado platicando con gente del Instituto de Matemáticas, es, bueno, a lo mejor necesitamos una manera particular de usar las metáforas para comunicar matemáticas. Entonces nos queremos meter como al ajo para ver cómo podemos comunicar conceptos complicados de matemáticas. Otra cosa que me interesa mucho es hacer investigación. Y para hacer investigación en comunicación de la ciencia, una cosa interesante que seguro a muchos de ustedes les encantaría, bueno, a mí me encanta hacer eso, es ir a visitar los proyectos en todo el mundo y ver cómo se hace comunicación de la ciencia ahí. Y si no se hace comunicación de la ciencia como algo institucional estructurado, cómo es la interacción de los científicos y la gente de las diferentes comunidades con el proyecto tecnocientífico, ¿no? Por ejemplo, está el proyecto HAWC de rayos gamma en la sierra, en el pico de Orizaba, y hay comunidades cercanas ahí. ¿Cómo es la relación de esta gente con el proyecto? Ese es un tema de estudio de comunicación de la ciencia. Otro tema de estudio de comunicación de la ciencia es decir, bueno, yo agarro uno de estos medios para comunicar ciencia, no importa cuál sea, videojuegos, no sé. Y entonces invito a alguien que no es parte de la comunidad científica como parte de la comunidad científica también me refiero a los comunicadores de la ciencia, aunque su formación no sea científica, pero ya han trabajado en eso. Y entonces lo siento enfrente de mí y le digo, vamos a trabajar o vamos a jugar con este tema de ciencia a través de este medio, videojuegos o el que quieran. Hay una serie de problemas que se estudian en la investigación de comunicación de la ciencia. Por ejemplo, las representaciones que hacemos del otro. Eso es un tema muy importante. Si voy a hacer una acción de comunicación de la ciencia, por ejemplo, como el de las niñas de speed dating de la ciencia, que se llama Quiero ser científica, cuando una niña se sienta enfrente de mí y dice, ella es científica, tiene una serie de representaciones de los científicos en su cabeza. Pueden ser buenas o malas. Malas. No, pues es que los científicos son muy sangrones, no quieren hablar con nosotros. Los científicos son muy inteligentes, yo no les voy a entender. Los científicos en realidad hacen cosas muy aburridas, ¿por qué quiero hablar con ella, no? Pero también están las representaciones de los científicos sobre las personas. Ay, a la gente le da mucha flojera a la ciencia, ¿qué hago aquí? Son las 8 de la mañana y yo tendría que estar en mi cama en lugar de hablar con alguien a quien no le interesa. Son cosas que yo he oído. O sea, una vez estaba yo en un científico me pidió que le invitara a dar una plática pública. Y lo invité y en una plática en el Zócalo. Y en unas pláticas que se llamaban Ciencia en la Calle, donde había unas pequeñas tienditas, o sea, tiendas de campaña, y entonces se iba invitando a la gente que iba pasando, ¿no? Y entonces no había nadie cuando llegó el científico. Salud. Y entonces empezó a gritarle a los becarios que estaban ahí, que eran los que estaban anunciando, ¿que esta gente no sabe quién soy yo? ¿La neta? No. Entonces, cuando uno es comunicador de la ciencia también tiene que ser muy sensible a esas cosas. Generalmente uno funciona como una especie de mediador, pero no un mediador pasivo, sino es un mediador muy activo que tiene que hacer que
cuando dos grupos culturales se encuentran, puedan platicar y llegar a un diálogo. Esa palabra diálogo fue el centro de mi tesis de doctorado y tiene que ver con que, ¿cómo diablos haces que un grupo de científicos, los que sean del área que sea, dialoguen con un grupo de gente? Para empezar, pues a lo mejor tiene que ser gente a la que sí le interesa la ciencia o no, pero a ver, supongamos, vamos a hacer el experimento, platiquen sobre ciencia. Un grupo de gente que viene de la calle y un grupo de científicos del Instituto de Física o de Matemáticas o de Ciencias Nucleares o de la facultad o de donde sea, del Departamento de Matemáticas, etc. ¿Cuáles son los problemas que surgen? Bueno, a lo mejor los matemáticos y los físicos empiezan a hablar como si estuvieran hablando con fórmulas y la gente se para y se va y dice que flojera. Entonces ahora estamos trabajando sobre nuevas maneras de comunicar la ciencia también, en las que nosotros, los comunicadores o los científicos, no estamos aquí y el público está acá. Ya no se habla de público, se habla de diálogos horizontales con gente que está interesada en algún tema de ciencia. Y entonces, cuando hacemos esos diálogos horizontales, como por ejemplo el diálogo que se llevó a cabo entre los artistas y el científico del Instituto de Ciencias Nucleares, era un diálogo horizontal donde ambas partes pues daban su punto de vista y además interactuaban de una manera horizontal. Les voy a contar una historia, por ejemplo. Llega Ale de la Puente y le dice al director del Instituto de Física: oye Miguel, ¿en las bombas atómicas interviene la gravedad? Y Miguel: no, bueno, porque en realidad no es necesario pensar en ese modo. Y Ale le dice: ¿qué no te parece grave que haya una bomba atómica? O sea, la gravedad en términos de algo que es muy complicado y muy feo. Bueno, eso es una acepción de gravedad válida para un artista o para un filósofo. Y entonces cuando interactúan dos comunidades diferentes, hay un montón de problemas que surgen, y eso es parte de lo que hace un comunicador de la ciencia, mediar en esos problemas, verlos desde antes y decir, ¿cómo hago yo para que estos dos grupos se entiendan? Bueno, pues les voy a contar un poco a las gentes de afuera lo que no sabe, o sea, como la parte más básica de ciencia tal vez, y a los de adentro les voy a contar que este grupo, que ellos ven así a lo mejor como alguien que no sabe mucho, pues son unos artistas fabulosos, o son unos artesanos fantásticos, o son chavos que están muy prendidos con la ciencia, o no, pero igual, en una comunidad, en una sociedad democrática, la obligación de los científicos es comunicar su trabajo. Bueno, si alguien quiere ser comunicador de la ciencia, ya me pasé un cacho, no me había dado cuenta, ya con esto acabo. ¿Qué es lo que necesitaría? Tener conocimientos de ciencia, de preferencia una licenciatura, aunque no es obligatorio. Iris, que es una gran comunicadora de la ciencia de esta facultad, me parece que estudió periodismo o comunicación. Pepe Gordon, mi gran amigo, mi maestro, es comunicólogo. Escoger un medio en el que sean súper buenos. Puede ser escribir, puede ser el video. No sé si alguno de ustedes conoce a Ernesto Mata, que hace videos de ciencia. Bueno, Ernesto empezó a hacer videos porque se negaba a escribir. En mi curso, di un curso aquí en la FAC sobre ya los detalles de estas cosas. Fue mi alumno, entonces les dije, bueno, hagan un ensayo sobre quién sabe qué, ¿no? Un artículo de divulgación. No me gusta escribir, no quiero, ¿no? Así, pues búscate un medio. Bueno, se ha convertido en alguien que hace videos profesionales para todos los institutos de ciencia. Y una formación sólida como comunicador de la ciencia. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir, pues aprender a recrear la ciencia, a lo mejor en el diplomado de divulgación, pero también quiere decir, si se pueden especializar más, en hacer una maestría, un posgrado, en todos estos problemas que vienen a la hora de comunicar la ciencia. Comunicar la ciencia no es trivial, aunque parece, o sea, y es muy divertido, y uno de los objetivos de la comunicación de la ciencia, o de algunos tipos de comunicación de la ciencia, es divertir. A uno le pueden meter en un problema bárbaro a veces. O sea, por ejemplo, hablan ahorita al Instituto de Ciencias Nucleares, ¿no? Oye, necesitamos que alguien nos hable sobre un tema peliagudo de energía nuclear, ¿no? O que nos diga exactamente dónde está el material radioactivo que quiere. No, pues yo no puedo decir eso, no puedo hablar de eso. Ah, pero entonces usted no nos quiere contar.
O hablar de temas muy controversiales de salud, por ejemplo, ¿no? Temas de riesgo, como accidentes nucleares, temas que tienen que ver con la política. La comunicación de la ciencia tiene mucho que ver con problemas políticos. Y a veces no es trivial para nada. Uno tiene que tomar decisiones de lo que sí se va a comunicar o no y cómo en minutos. Y cuando uno, por ejemplo, hace un boletín de prensa, usa los medios periodísticos, pues eso es una decisión así y al rato, al día siguiente, el boletín está en todos los periódicos. Es muy apabullante. Entonces hay que tomar decisiones fuertes y por eso una formación sólida como comunicador de la ciencia. Bueno, aquí había puesto dos definiciones. Nada, los voy a decir muy rápido. La definición de Ana María Sánchez Mora, que fue mi maestra, era que la comunicación de la ciencia es una labor multidisciplinaria, cuyo objetivo es comunicar el conocimiento científico, utilizando diversos medios, a públicos voluntarios, o sea, uno no es como en la escuela, no agarra a los públicos y los tiene encerrados en un salón, y recrear el conocimiento con fidelidad y contextualizándolo. Para ella es un quehacer artesanal. Esta es mi definición, después de hablarla mucho con Ana María. Es una labor profesional, ya no un quehacer artesanal, es interdisciplinario. La idea es impulsar acciones horizontales sobre temas relacionados con las ciencias entre miembros de comunidades ajenas, distintos grupos culturales, para llegar a la comprensión mutua y a un entendimiento. Y en este caso el entendimiento no quiere decir tomar el punto de vista del otro, sino solamente aceptarlo y verlo. O sea, a lo mejor yo soy muy pro-nuclear, pero tú no. Entonces, pues puedes decir, pues bueno, veo tus razones, pero yo no las comparto. Y ese es el entendimiento, esos son conceptos de filosofía de la ciencia de Jürgen Habermas. Aún hay mucho por hacer. Cualquiera que quiera ser comunicador de la ciencia va a encontrar un ámbito de trabajo rico, porque hay muchos espacios que se han abierto para los comunicadores de la ciencia. Y pues todavía pueden experimentar con un montón de medios que a mí ni se me han ocurrido. O sea, seguro llegan a su casa o ya están pensando, ¿por qué nunca nadie ha hecho Twister con ciencia? O no sé, ¿no? Lo que se les ocurra. Entonces, pues, ojalá que se animen a hacerlo, si no todo el tiempo, por ratos. Y pues yo estoy por ahí. Ese es mi correo, por si en algún momento quieren escribirme en Twitter. Eso está. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Tienen algunas preguntas, comentarios? Ajá. Mira, se está haciendo aquí en México, en Universum, en la DGDC, hay 2 o 3 gentes, tal vez 4, que hacen investigación en comunicación de la ciencia, y lo demás está desperdigado por todo el país. No sé si ustedes saben, pero generalmente a los comunicadores de la ciencia se les da el puesto de técnicos académicos. Los técnicos académicos en la UNAM son casi cualquier cosa que no saben cómo poner en algún lugar, ¿no? O sea, es lo mismo el técnico de laboratorio que el que sopla vidrio, que el que no sé qué, ¿no? Entonces, esa es una posición muy rara para los comunicadores de la ciencia, porque, por un lado, uno es comunicador de la ciencia y está a veces teniendo que trabajar con el premio Nobel, pero también es el ingeniero B, porque pues eso es lo que son los técnicos académicos. Entonces, ¿por qué digo que puede que lo logre? Porque para ser investigador en este país y en esta universidad, bueno, en cualquier país en realidad tienes que tener un doctorado. Y hay muy poca gente que se ha doctorado en comunicación de la ciencia, porque es un área muy joven, porque hay una parte muy práctica que no necesita la investigación. Entonces, hemos estado por muchos años empujando para que se abran plazas de investigación en comunicación de la ciencia, ¿no? Entonces, ya hay como interés en el tema, puede que se logre, ya les contaré. Yo justo ahorita estoy como clavada viendo eso, pero no es que se concentre en algún lado. Ahora, la investigadora en comunicación de la ciencia en América Latina es una chava que se llama Karina Cortázar,
que está en el Centro de Redes de Argentina, y es una súper chida. En Imperial College de Londres hay investigación en comunicación de la ciencia, en fin, en varios lados. Hay una red que se llama Public Understanding of Science and Technology, que es una red mundial de comunicadores de la ciencia, y ahí ya hay varios comunicadores de la ciencia que son investigadores en comunicación de la ciencia en diferentes institutos del mundo. En México, no, aún no hay un grupo de trabajo, no hay una unidad, no hay un centro. A mí me encantaría ver un centro de investigaciones en comunicación de la ciencia, o a lo mejor un centro teórico-práctico, una cosa así, tipo en MIT tienen algunos laboratorios así como teórico-prácticos de arte y ciencia, cosas así. En México aún no existe, está todo desparramado y la gente se une a veces en los congresos, a veces no. ¿Alguien más? Sí. Como 99% centrada en los medios. Ajá. Y prácticamente solo al final empezaste a hablar de los temas, ¿sí? Sí. Cuando dijiste que, pues, que hay que tener cuidado. Yo una cosa que le diría a alguien que escribe en un artículo del tipo que mencionaste o que hace algo, yo le diría, bueno, y este tema que escogiste es lo, digamos, lo que más te pareció que ameritaba en este momento escribir sobre eso, porque en ciencia, pues tú sabes que hay millones de problemas sobre las cuales se puede escribir, entonces escoger algo, yo creo que eso también es muy importante. Lo que yo he notado, o me parece que pasa con los comunicadores científicos, es lo que se relaciona con lo que dijiste al mero final, ¿sí? Creo que escogen temas que no son muy polémicos, que son así muy padres, pero que no son temas que los van a meter en aprietos. Entonces, pues creo que ha habido una falta en general de los comunicadores de la ciencia de enfocarse en problemas que son importantes. Y otra cosa, en relación con lo mismo, digamos, mencionaste que aquí y allá en varios lugares importantes hay equipos de comunicación y la ciencia, pero también hay unos equipos mucho más grandes que se han dedicado a cuestionar los hechos científicos, y yo más incluso diría a sembrar noticias falsas, ¿no? Sí. Esto se ha visto con el tema del calentamiento global, que ahí creo que el papel de los científicos en general pues no ha sido bueno, porque estas organizaciones que se han dedicado por años a diseminar falsedades, pues yo creo que han ganado la batalla al grado de que 50 años o más desde que se empezó a vislumbrar este problema, pues apenas ahora como que ya pues medio lo empiezan a creer, ¿no? Si tú ves en Estados Unidos, pues todavía hay una gran cantidad de público que piensan que no es un problema, o que es un problema que pues, los humanos no han creado. Entonces, yo creo que los comunicadores, ya nomás para resumir, pues deben también de fijarse en los temas y ver si eso es uno de los temas que realmente amerita escribir sobre eso. Es un buen punto, la elección de los temas. Ahora, la elección de los temas es muy complicado, porque sí, claro, uno tiene una variedad gigantesca de temas, ¿no? ¿Cómo decidir cuáles son los relevantes y para qué? Eso es un problema que yo me he topado muchas veces, Cuando uno es comunicador en un instituto de ciencia, se restringe a los temas del instituto, generalmente, e incluso se restringe a los que le piden a uno que haga. Cuando yo hago cosas por fuera, sí trato de hacer temas relevantes e incluso controversiales, pero uno tiene que tener mucho cuidado, tiene que estar muy bien documentados y además pues, tiene que hacerlos como aparte, no en el instituto y en la institución, sino como por su lado. Efectivamente, hay montones de fake news, o sea, desde que no llegamos a la luna hasta lo que
ustedes quieran. Sí, esa es una que ahorita está muy, bueno, siempre está muy en boga, ¿no? 50. Y es muy interesante, esa es una de las cosas que a mí me gustaría estudiar más. ¿Por qué estos fake news prenden y se quedan tanto en el imaginario popular? O sea, a una gente, a mí me ha pasado, estando en mi oficina, llega alguien, me toca y me dice, ay doctora, quiero hablar con usted, a una persona que no conozco. Sí, dígame, es que he sido abducido. Me abdujo un ovni y esto es un caso real, a las 8 de la noche en mi oficina hace unos años. Yo así, ok, y entonces, o sea, ¿por dónde empiezo? Le digo, no, es que, a ver, ¿qué es un objeto volador no identificado? Quieren decir que un extraterrestre fue por usted, los extraterrestres desde la ciencia pues, no existen porque todavía no hemos encontrado en una pista bacteria en Marte. No, lo que yo quiero que usted me diga es si el platillo volador va a dañar mi sembradío de trigo con su radiación. ¡Demonios! ¿Por dónde empiezo? Entonces, esa vez estaba yo con otro colega y nos decía, mire, es que pues en realidad nosotros no creemos que haya cada cosa como abducciones extraterrestres de seres que vengan de otro planeta y bla, bla, bla. No, o sea, yo no le estoy preguntando eso, yo les vengo a decir que a mí me abdujeron. Lo que necesito saber es si mi campo se va a dañar. Entonces, estuvimos platicando un rato con él, ¿no? Y como eso nos han tocado un montón de cosas. Hay estudios de gente como Felipe López y León que están trabajando sobre los fake news y el poder de los fake news. Definitivamente no hay suficiente comunicación en la ciencia en México, debería haber más. Ahorita hay poco apoyo por todas las políticas gubernamentales, etcétera. Pero sí es un problema que se tiene que tratar, estoy absolutamente de acuerdo. Y sí siguen mandando muchas veces. O sea, ven a Jaime Maussan en el Auditorio Nacional diciendo traigo a mi extraterrestre y pone ahí un mono. Y la gente va y paga por verlo, y paga una millonada por verlo. Pues sí hay mucho por hacer, como decía. ¿Alguien más? Yo solo quiero hacer como una mención. Sí. Hablaste como, se habló del tema, se habló del medio, Sí. pero poco o nada se mencionó quién recibe la comunicación. Okay. Y creo que es, o sea, ¿qué caso tendría todo esto si no tocamos al receptor y sus características? Y bueno, solo lo quiero subrayar en función de que mucha la gente en México vive bajo condiciones de marginación altas y con muy poca exposición e interacción aunque nos parezca raro Facebook, Twitter, todas las ferias científicas. Y entonces creo que un gran nicho que debe desarrollarse es generar todo este tipo de mensajes hacia estos sectores de la población que no van hacia donde se emiten estos mensajes, sino se tiene que generar el puente de la zona donde se genera hacia donde se quiere llegar. Bueno, esa es otra, o sea, podría haber dado una plática entera sobre eso, sobre quién es el receptor y quiénes son los grupos culturales, etc. Se están haciendo esfuerzos de muchos tipos por llegar, por ejemplo, a comunicación a la ciencia y comunidades rurales. El que me ha tocado más cercano es que hemos tratado de crear proyectos de comunicación en la ciencia para las comunidades aledañas en el proyecto HOP, en el Pico de Orizaba. Entonces, son comunidades pues, básicamente rurales, el nivel de escolaridad es muy bajo, no hay internet, no hay computadoras, no hay televisiones, en fin. Hay un problema grave en estos momentos para hacer eso. Nos hemos tapado con un montón de problemas políticos, sociales, de muchos tipos, y ahorita hay muchísima violencia. Entonces, ese proyecto ha estado parado por un buen rato porque la comunidad fue tomada en gran parte por narcos, porque los impuestos fueron asesinadas, bla, 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 bla. De hecho, los investigadores no pudieron subir con un gran municipio. Y entonces, pues ahí, en un país como este, hay un montón de problemáticas. ¿Por qué? Porque si tienes un proyecto como HOP o alguna cosa así, o sea, necesitas algún
tipo de cercanía, qué tipo de ciencia vas a comunicar, ese es el tema, ¿no? Bueno, ¿cómo escoges el tema? Ok, el tema, pues el proyecto que tienen cerca. ¿Por qué les interesaría? ¿Qué les importa para su vida, no? Entonces hay que llevar cosas relevantes. Pero para eso hay que conocer a la comunidad, o sea, uno no puede llegar y hacer comunicación en la